Buenos días a todos. Hoy y todo mi grupo vamos a presentar sobre la biodegradation con hongos micorrízicos para suelos contaminados con metales pesados. Procedemos a mostrar el índice a continuación y vamos a empezar con la introducción. Primero vamos a hablar de la problemática. La contaminación de metales del suelo por metales pesados es un resultado directo de diversas actividades industriales antropogénicas, como lo señala Jean. Los metales pesados en el suelo tienen múltiples impactos negativos, por ejemplo, en la salud humana, porque ya que se pueden transferir a la cadena alimentaria. También pueden causar daños en el crecimiento de las plantas y alterar sus procesos metabólicos y la homeostasis de nutrientes. No solo afecta a la flora local, sino también a actividades microbianas beneficiosas para el suelo. Ahora vamos a hablar de la posible solución, que es la fitoremediación. Es una técnica que se presenta como opción favorable para la remoción de contaminantes del suelo, especialmente eficaz para metales como el cadmio, que tiene una alta movilidad en el sistema suelo-planta. La eficiencia de la fitoremediación mejora significativamente cuando se asocia simbióticamente con hongos micorrízicos, arbusculares. Estos hongos pueden disminuir la translocación de metales pesados a los brotes de las plantas y unirse a las paredes celulares de sus hifas. Este proceso de fitoacumulación y fitoestabilización ofrece una solución económica y ecológica a la problemática de contaminación de suelo. Sin embargo, la eficiencia de este proceso depende de varios factores ambientales. Estos incluyen la temperatura del aire, la concentración de CO2, las características del suelo, el nivel de contaminantes y microorganismos presentes. Además, múltiples investigaciones han demostrado que la adición de enzimas en bienes del suelo y la asociación de bacterias y otros tratamientos pueden aumentar la acumulación de metales pesados en las raíces de las plantas remediadoras o reducir su presencia en otras partes de la planta. En resumen, la fitoremediación que vamos a hablar ahora con hongos micorrízicos ofrece una solución prometedora y sostenible para la contaminación del suelo por metales pesados, considerando diferentes factores ambientales y tratamientos adicionales. Pasamos a hablar sobre, bueno, para los objetivos tenemos como primer objetivo y principal identificar la eficacia de los hongos micorrízicos en la fitoremediación para suelos contaminados con metales pesados. Como segundo objetivo tenemos determinar la especie de la planta asociada con micorrizas más empleadas en la fitoremediación. Y por último, determinar el comportamiento de las concentraciones de metales pesados en suelos y en la planta fitoremediadora. Tenemos como materiales y métodos. El primer punto sería recolección de datos. Aquí lo que hicimos es realizar búsquedas en base a datos, a la base de datos de Scopus, que como sabemos por sus estándares internacionales para categorizar y organizar rasgos de literatura científica, esto nos permitió poder exportar los resultados de la búsqueda en diferentes formatos como CSV. Entonces, lo que se hizo aquí fue un primer filtrado. Se realizó una búsqueda teniendo como áreas temáticas ciencias ambientales, ciencias agrícolas y biológicas. Además, el rango de años que entre las publicaciones de artículos que seleccionamos eran desde el 2020 al 2024. Y por último, nuestras palabras claves que elegimos para nuestro primer filtrado fue contaminación del suelo, metal pesado, bioremediación, hongos, fitoremediación y suelo. Entonces, en base a todo esto, obtuvimos 160 documentos exportados de nuestro primer filtrado. Entonces, luego pasamos al segundo punto que es análisis de data. Aquí lo que hicimos es un segundo filtrado donde ya teniendo los 160 artículos encontrados, se hizo una revisión exhaustiva a cada uno de ellos para poder obtener factores en común, es decir, cosas que los hacían similares entre investigación e investigación. Entonces, esto los hacía más especializados a lo que buscamos como nuestro objetivo en nuestra investigación propia de revisión de artículos. Entonces, empleamos los siguientes criterios de inclusión. Para ello sería, bueno, el primero fue empleo únicamente de micorrizas, luego contaminación con metales pesados, únicamente con metales pesados en el suelo, luego bioremediación con metales como método principal, y por último sería la metodología del artículo realizada ex situ. Entonces, para ello, con estos cuatro criterios de inclusión, se realizó la base de datos en la plataforma Excel, lo cual nos brindó una visión más amplia de los artículos y seleccionamos solamente los más relacionados a nuestros objetivos iniciales. Entonces, finalmente, con los criterios de inclusión anteriormente mencionados, obtuvimos una base de datos de 48 artículos, los cuales serán nuestro análisis para la presente revisión. Vamos con el programa de la búsqueda. Aquí lo que hicimos es, bueno, primero nuestra pregunta de investigación, que es cuál fue la influencia de los hongos micorrízicos en la bioremediación de suelos contaminados con metales pesados. Luego fueron los estudios relevantes, que es, bueno, básicamente que lo que les mencioné anteriormente, que se realizaron búsquedas de artículos científicos relacionados a nuestra investigación publicados en Scopus.
Luego la evaluación de la elegibilidad, como mencioné también, se seleccionaron solamente artículos que cumplían con los criterios de inclusión mencionados anteriormente. Luego la comprobación de datos, que esto se realizó en un archivo Excel, donde se extrajeron los artículos que cumplían solamente con el 100% de los criterios mencionados. Luego la síntesis, que es, bueno, que la búsqueda se realizó en 2 filtrados, como mencioné también. Luego el protocolo de revisión, que el análisis de datos fue corroborado criterio por criterio en una base de datos separado por columnas y factores en común. Luego la traducción de conocimientos, que bueno, con los artículos revisados y analizados, se realizó un paper para extraer los mejores hallazgos y resultados obtenidos en ellos. Luego la valoración del estudio, que bueno, gracias al respectivo método que hicimos de filtrado, pudimos encontrar artículos relacionados entre sí que enriquecían los resultados del otro y además pudimos sacar conclusiones desde una, desde una vista más amplia y con decisiones más. Por último tenemos el reporte Prisma, que lo dividimos en 4 fases: la identificación, poder en pantalla, la elegibilidad y por último el incluido. Como mencioné, el registro identificado mediante Scopus fue general de 160, luego pasamos a 64, luego de aplicar los criterios de inclusión. Luego serían los registros obtenidos, que bueno, fueron 64. Entonces 160 menos 64 nos quedan 96 registros excluidos. Luego pasamos a artículos de texto completo para evaluar la elegibilidad. Aquí fueron 48. Esto quiere decir de que tenemos artículos de texto completo, es decir, si bien es cierto que cumplen con los criterios, sin embargo, se alejaban de nuestros objetivos principales. Entonces, de esos serían 16, que fueron excluidos con justificación. Y por último pasamos a estudios en síntesis cuantitativa, que terminaron siendo 48, que es nuestra base para hacer la revisión. Continuando con materiales y metodología, realizamos un análisis descriptivo con el uso de Bibliometrics, en el cual introducimos los 48 artículos que ya habíamos seleccionado o determinado por Scopus, que, como mi compañera mencionó, pasó por una serie de criterios de exclusión e inclusión. Con estos datos en Bibliometrics logramos obtener el promedio de publicación por país, que nos indica a China como aquel país que más publicaciones realiza o realizó en el periodo de años de estudio del 2020 al 2024, así también como el promedio de artículos publicados en este mismo periodo. Con Bibliometrics también logramos obtener estas tablas, las que pueden observar, que, bueno, nos muestran los recursos o las fuentes que más se usaron en los artículos y las keywords más repetidas. De acuerdo con nuestro análisis, la revista de Ecotoxicology and Environmental Safety se destaca como la fuente más utilizada para los autores en el campo de estudio. También podemos observar que los temas que más aparecen en estos artículos son de soil pollution and cadmium. Y esto también lo podemos relacionar con que entre las palabras clave que más se repiten es de soil pollution, soil, cadmium, bioremediation and fungi. Estos resultados sugieren que los artículos se centran principalmente en la contaminación de suelo por metales pesados, como el cadmio, y en la remediación de suelo mediante el uso de hongos o la fitorremediación. Y con Bibliometrics también pudimos hacer el análisis de qué autores son los más relevantes y, por último, cuáles son aquellos que han generado más impacto en el tema de investigación. En este resalta Li, de ascendencia china, cuya investigación se enfoca en los estudios de suelos contaminados y el crecimiento de la población microbiana. Este cuenta con publicaciones a lo largo del periodo de estudio y es el que más publicaciones ha tenido. Luego sigue Zhang, que también es de ascendencia china. Su campo de estudio es la remediación de suelos contaminados con metales pesados. También podemos observar que en la lista de autores todos son de ascendencia china, lo que también puede llevar con correlación a que China es el país con mayor cantidad de publicaciones, como mostramos al inicio. También se realizó un análisis de redes de palabras conjuntas para la investigación. Podemos observar el grupo de color rojo como el grupo principal, en los cuales asocia temas con la remediación de suelos contaminados. En cambio, en el grupo de color gris, muestra que el grupo de color rojo suele estar relacionado con los temas de estudio de la rizosfera, desarrollo de las plantas y la presencia de metales pesados.
En la revisión bibliográfica, como pudimos obtener de que la comunidad microbiana va a ver relacionada con la presencia de suelos contaminados. Una variación va a existir. También en la primera imagen podemos ver cómo la contaminación del suelo se va a ver relacionada con la fitorremediación. En todos estos artículos vamos a ver cierta relación en estas palabras claves. Por último, para terminar materiales y metodología, los 48 artículos fueron evaluados según ciertos parámetros que van a poder ver en resultados y discusiones. De estos 48 artículos obtuvimos 8 artículos centrales en los cuales nos vamos a enfocar de aquí en adelante. Bueno, ya habiendo aclarado los respectivos parámetros y habiéndolos seleccionado, es que podemos ver el foco de incidencia, ¿no?, en este gráfico de las diferentes investigaciones sobre los diferentes artículos, ¿no?, donde el mayor foco de incidencia es en China y en países como la zona Oceanía y Asia. Ahora, viendo ya del lado del campo de estudio y en qué especies se enfocan, ¿no?, estas investigaciones, es que resaltan los hongos micorríficos. Al terminar de examinar cada uno de estos artículos científicos, se podrá realizar el respectivo descarte, ¿no?, y se aprecia, ¿no?, la mayor influencia de este tipo de microorganismos que vendrían a ser los hongos micorríficos. Bueno, una de las principales atribuciones, ¿no?, es que los hongos micorríficos forman una, una relación simbiótica, ¿no?, con las raíces de las plantas, lo cual mejora la absorción de nutrientes y agua por parte de las plantas, ¿no? Esta simbiosis permite a las plantas en sí tolerar y poder acumular metales pesados de manera más efectiva, ya sea en sus raíces o posiblemente en el tallo, ¿no? Bueno, entre otras cualidades que tienen los hongos micorríficos es que mejoran la disponibilidad de nutrientes, como lo había indicado, la estabilidad, la estructura del suelo, la inmovilización de metales, la degradación de compuestos orgánicos, compuestos a simples, y la reducción de la fitoextracción, ¿no?, que es un tipo de bioremediación que se utiliza en la actualidad. Los hongos micorrízicos arbusculares, AMF, juegan un papel fundamental en la bioremediación de suelos contaminados por metales pesados, como el cadmio, plomo y zinc. Estos tres metales se muestran en una principal tendencia de investigación debido a su alta toxicidad y a su vez también porque promueven demasiado la inhibición del crecimiento de las plantas. Tales estudios como en GAO en 2022 demostraron que los AMF como Glomus mosaic incrementan significativamente la bioconcentración de cadmio en las raíces de alfalfa y facilitan su eliminación en la rizósfera incluso bajo condiciones de temperatura elevada. Estos hallazgos subrayan la capacidad de los AMF para mejorar la resistencia de las plantas a condiciones adversas y promover la detoxificación de los suelos contaminados. Además, Liu en 2024 destacó la aplicación de fertilizantes bioorgánicos en combinación con AMF, que incrementa la biomasa de las plantas y la acumulación de metales pesados en los suelos salinos contaminados. Estos estudios evidencian que los AMF no solo mejoran la absorción de las plantas de, para los metales pesados, sino que también potencian el crecimiento de las plantas, lo que los convierte en una herramienta esencial para la bioremediación sostenible. Los hongos micorrízicos arbusculares, AMF, juegan un papel fundamental en la bioremediación de suelos contaminados por metales pesados, como el cadmio, plomo y zinc. Estos tres metales se muestran en una principal tendencia de investigación debido a su alta toxicidad y a su vez también porque promueven demasiado la inhibición del crecimiento de las plantas. Tales estudios como en GAO en 2022 demostraron que los AMF como Glomus mosaic incrementan significativamente la bioconcentración de cadmio en las raíces de alfalfa y facilitan su eliminación en la rizósfera incluso bajo condiciones de temperatura elevada. Estos hallazgos subrayan la capacidad de los AMF para mejorar la resistencia de las plantas a condiciones adversas y promover la detoxificación de los suelos contaminados. Además, Liu en 2024 destacó la aplicación de fertilizantes bioorgánicos en combinación con AMF,
que incrementa la biomasa de las plantas y la acumulación de metales pesados en los suelos salinos contaminados. Estos estudios evidencian que los AMF no solo mejoran la absorción de las plantas de, para los metales pesados, sino que también potencian el crecimiento de las plantas, lo que los convierte en una herramienta esencial para la bioremediación sostenible. Bien, para continuar con la explicación, tenemos la tasa de colonización micorrízica en función a los metales pesados. Como vemos en la figura del lado izquierdo, hemos seccionado los 8 artículos que hemos elegido en función de la colonización que se utiliza en cada artículo, de los cuales nos dice que la colonización va a aumentar en 4 de ellos. No se considera, o en todos los casos no se utiliza, en 4 de ellos también, 2 para cada uno respectivamente. Nos dice también el autor que se observa que las altas concentraciones de metales pesados en el suelo pueden inhibir el crecimiento y la colonización de hongos micorrízicos, afectando negativamente su capacidad para establecer simbiosis con las raíces de las plantas. No obstante, según 4 de los 8 artículos revisados, los que están en color rojo, mencionan que el proceso de fitorremediación utilizando hongos micorrízicos ha demostrado un incremento significativo en la tasa de colonización radicular en las plantas expuestas a metales pesados. Asimismo, tenemos la variación de la concentración de estos metales en cada una de las plantas. Como vemos, nos dice que aumenta en 5 de los artículos que hemos encontrado. Dice que no se considera en 2 de ellos y que disminuye en una de ellas. De los artículos revisados, ya les comenté, se encontró que en la mayoría de los casos, las plantas que interactúan simbióticamente con los hongos micorrízicos muestran un aumento en la acumulación de metales pesados. Ese aumento se debe al desarrollo incrementado del sistema radical de las plantas, facilitando por la simbiosis micorrízica, lo que incrementa su capacidad para poder absorber los metales pesados presentes en el suelo contaminado. Y según estudios, la mayoría de los metales pesados absorbidos por las plantas micorrizas se concentran en las raíces, actuando así la micorriza como un sistema fitoestabilizador. En este punto veremos cuál fue la variación de la concentración de metales pesados en los suelos remediados. En primer lugar, se debe mencionar que solo se tomaron en cuenta 7 de los 8 artículos escogidos, ya que en uno de ellos no se menciona cuál fue la variación de los metales pesados. Ahora viendo el gráfico, en este se puede observar que la mayoría de los artículos presentan una disminución de la concentración de los metales en el suelo. Esto indicaría que las técnicas aplicadas por los diferentes autores son efectivas. También mencionar que los suelos estudiados en estos mismos fueron realizados en laboratorio bajo condiciones controladas. En cambio, solo un artículo se aplicó en campo y justamente en este mismo es donde se necesitó ayuda de una planta, pues la colonización de raíces fue más pronunciada en las muestras que usaron plantas en comparación con la muestra control. Por eso, en este estudio podría haber más beneficios adicionales más allá de solo la reducción de metales pesados, como por ejemplo la mejora de la salud del suelo y la vegetación. Ahondando más en este artículo, es un estudio reciente en donde el suelo que usaron fue un suelo contaminado con oro y níquel, en donde se usó la fitoestabilización para extraer desde el 10 hasta el 70% de estos dos metales pesados. Y la planta usada fue la plántula de narra inoculadas con 2 biofertilizantes microbianos diferentes. Con respecto a los 6 artículos, el metal común presente en todos ellos es el cadmio, en el cual uno de ellos especifica que para el tratamiento se usó una masa seca del suelo en donde se extrajo alrededor del 65.8% de este metal pesado. Ahora si comparamos estos dos valores, el de 10 a 70% y el de 65 y 8.8%, podemos ver que si bien en campo se alcanza un mayor porcentaje de extracción, este es muy variable ya que hay muchos factores que pueden afectar su efectividad. En cambio, en laboratorio el porcentaje es más estable ya que está bajo condiciones específicas. Como séptimo punto tenemos los tipos de mecanismos. De los estudios recopilados sobre la fitorremediación para metales pesados con hongos micorrízicos, se destaca la prevalencia de mecanismos o procesos como la fitoextracción,
fitoestabilización y fitovolatilización. En estos estudios, el proceso de fitoestabilización ha sido identificado como el más comúnmente utilizado en 4 casos, seguido por la fitoextracción, mientras que la fitovolatilización es la técnica menos empleada. La preferencia por la fitoestabilización se debe a su capacidad para inmovilizar los contaminantes en el suelo, reduciendo así su movilidad y biodisponibilidad. Esta técnica es particularmente efectiva en suelos con concentraciones elevadas de metales pesados, donde otras técnicas como la fitoextracción podrían no ser tan viables. Además, la fitoestabilización protege la estructura del suelo y evita la dispersión de contaminantes, siendo una opción económicamente viable debido a sus bajos costos operativos y la menor necesidad de manejo continuo de la biomasa contaminada. Por otro lado, la fitoextracción también es una técnica muy empleada por su utilidad en la remediación de suelos contaminados, debido a que permite la extracción efectiva de contaminantes mientras minimiza la alteración y destrucción del entorno natural. Sin embargo, su eficiencia depende de las formas químicas en las que se encuentran los metales en el suelo y a las plantas ideales para este proceso, ya que éstas deben poseer ciertas características específicas que les permiten acumular eficientemente los contaminantes. Por último, la fitovolatilización se utiliza de manera más limitada debido a que su enfoque en contaminantes es específico, como en el caso del mercurio y el selenio. Además que esta técnica implica la transferencia de contaminantes del suelo a la atmósfera, donde pueden ser redepositados. Es decir, que no excluye completamente los contaminantes del medio ambiente, lo cual limita su aplicabilidad en comparación con la fitoestabilización y la fitoextracción. En nuestras conclusiones encontramos 3 puntos clave en la remediación de metales pesados usando hongos micorrízicos. Los AMF aumentan la absorción y acumulación de los metales como el níquel, cadmio, plomo y zinc en las plantas. Esto reduce la fitotoxicidad y mejora la salud y crecimiento de las plantas en los suelos contaminados. La alfalfa medicago sativa es particularmente eficaz en formar asociaciones con AMF, mejorando la bioconcentración de cadmio en las raíces y su eliminación en la rizósfera, incluso en altas temperaturas. Los AMF facilitan la acumulación de metales pesados en las raíces y actúan como fitorremediaciones, disminuyendo la concentración de metales en suelos tratados y demostrando así su efectividad. Eh, Esta revisión nos ha ayudado para enfocarnos en el potencial de los hongos micorrízicos arbusculares en la limpieza de suelos contaminados y la mejora del crecimiento de las plantas.